Y de eso y más de lo que significa construir una nación y evidentemente rescatarla de las garras del comunismo es lo que queremos conversar en breve segundo más. Ya estamos en contacto en directo con José Antonio Colina, el militar retirado, exiliado político que se encuentra en Miami, monitoreando, muy atento, conversando y dialogando con distintos medios, por supuesto en su capacidad de José Antonio Colina, de lo que está pasando hoy día en Venezuela y sus efectos también para distintos países, ¿no? Y las posibles soluciones. ¿Cómo estás, José Antonio Colina? Un gusto saludarte desde Radio Neura. Hola, José Antonio. César, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todos los oyentes de Radio Neura. No, gracias a ti, José Antonio, por la gentileza y tu gran convicción en defensa de la libertad para Venezuela. José Antonio, en estos días hemos visto importantes manifestaciones, grandes convocatorias, grandes llamados a la unidad en Venezuela y que son muy, muy importantes, pero hay un tema que poco se habla y que tú lo has abordado de manera muy importante y sólida, ¿no? ¿Qué queda para después, José Antonio? ¿El plan B o las soluciones que evidentemente va a tener que utilizar Venezuela o gestionar o articular o impulsar de manera independiente para combatir, ¿no es cierto?, la tiranía, y tú lo hablaste en un minuto, una estructura de fuerza? José Antonio, hasta ahora, ¿cómo ves la situación, las manifestaciones, María Corina, el Mundo González y este plan B que todavía no tiene mucha claridad desde Venezuela, pero ustedes desde afuera ya están, digamos, intentando articularse? Bueno, realmente la situación la veo bastante complicada en vista de que el régimen ha seguido una estrategia en la cual en su primera etapa ha sido bastante represivo con respecto a la gente que sale a manifestar, lo que ha ido mermando la capacidad de Mm. manifestación de las personas dentro de Venezuela. Y si bien es cierto que afuera las manifestaciones han sido muy nutridas, dentro de Venezuela siguen disminuyendo porque el régimen ha sido extremadamente represivo. A esto hay que sumarle que ahora ha avanzado en su estrategia, aunque nadie la cree, de tratar de legitimarse a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que supuestamente verificó las actas, pero no las mostraron a nadie, pero él sigue en su camino de buscar la manera de mantenerse en esta vía. Y ahora pues está tratando de convencer, por cierto, en el intermedio ha tenido una arremetida también en contra de una cantidad de periodistas importantes, y más de 15 periodistas detenidos en Venezuela por diferentes causas y también dirigentes políticos, y ahora el régimen ha anunciado que va a lanzar una mega elección donde van a escoger gobernadores, alcaldes, asambleas legislativas regionales, y que todo aquel individuo que no acate la decisión del Tribunal Supremo de Justicia pues no podrá participar en esa elección. Entonces ellos siguen avanzando en tratar de normalizar la situación dentro de Venezuela, mientras que internacionalmente pues hemos visto declaraciones que desde mi punto de vista favorecen a Maduro, la que ha hecho Pedro Sánchez en España, la que ha hecho Lula da Silva y Petro acá en Sudamérica, donde dicen, bueno, tiene que mostrar las actas. Maduro no va a mostrar las actas y mientras no las muestre más tiempo le están dando, pero no han dicho qué acción van a tomar, así que veo esto un camino bastante difícil porque la presión que puede sacar a Maduro del poder, que es la presión de calle en Venezuela, en estos momentos está perdiendo fuerza porque ha sido un régimen bastante represivo, y la presión internacional que venía surtiendo un efecto importante, haciendo presión para que se mostraran las actas, pues sin duda alguna en los últimos días ha decaído un poco. Por lo tanto, pues hay que ir evaluando otros planes. Por supuesto, en esta primera etapa, quien tiene la voz cantante es María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que por cierto, ya tiene un par de órdenes, un par de citaciones para presentarse ante el Ministerio Público. Si le emiten una tercera y no se presentan, le van a meter una orden de captura. Pero bueno, ellos tienen la responsabilidad en este momento de decir qué es lo que van a hacer, lo que debe hacer el país. Y bueno, hay que esperar a ver cuáles son las estrategias que ellos tienen. Ya nosotros hemos ido evaluando algunas otras que la hemos comentado en el pasado, pero sin duda alguna hay que seguir agotando las etapas para poder articular cualquier otro proceso. Bueno, sin duda, como bien tú lo dices tú, es muy complejo lo que está pasando en Venezuela porque, bueno, tras el declararse ganador, el tirano prácticamente dio un portazo a cualquier solución que se estaba planteando, ¿no? Y lo otro está que tengo entendido que las maneras represivas, José Antonio, han sido muy, muy leoninas, muy, digamos, extremas, ¿no? Está persiguiendo inclusive a familiares, ¿no?, de los disidentes. Después que también digamos que marcaron las casas como unas X. Estamos viendo un momento de muy compleja descomposición de la sociedad venezolana, el efecto de la tiranía, ¿no? Hasta ahora la Fiscalía ha vuelto a citar, tengo entendido, al presidente electo González Urrutia. ¿Es confiable la justicia o la fiscal o lo que está haciendo hasta ahora Venezuela, José Antonio? Y si es que esto la comunidad internacional lo ha consignado así. No es nada confiable. Esa es una justicia que no es para nada confiable. De hecho, no es una justicia, es un órgano de extensión de represión del régimen para perseguir a aquellos que están en contra
de su ideal o que oponen o que exponen ideas completamente contrarias a su ideal, obviamente no se puede confiar. Lo que hace González Urrutia es lo correcto, no debe presentarse porque lo que está buscando el régimen es la manera de poder apresarlo, aunque desde mi punto de vista creo que no cometería el error de apresarlo, porque si se le llega a morir González Urrutia encarcelado en una de esas mazmorras, la consecuencia, el costo político va a ser muy elevado. Pero el régimen está forzando a que González Urrutia pues se vaya al exilio y de esta manera pues ellos poder quitar cualquier elemento de presión que tenga que ver con el presidente electo de Venezuela. En Venezuela no existe un sistema de justicia, no existe un sistema del imperio de la ley, no existen instituciones. Es por eso que yo siempre considero un error participar en un proceso electoral, esperar que las autoridades en Venezuela vayan a defender la legalidad, el Estado de Derecho y la verdad, es simplemente pues una inocencia, porque al final del día el régimen de Venezuela está sustentado en los militares y en las instituciones que están controladas absolutamente por la revolución y el chavismo. Bueno, y sin duda, José Antonio, no se ve todavía ningún quiebre interno, ¿no? Que se podía esperar también en algún momento, ¿no es cierto?, que se provocara algo, no se ve con tanta fuerza, ¿no? Y mientras tanto, la comunidad internacional, si bien está, digamos, actuando de forma muy tibia y se debilita y a veces, digamos, condena, lo que está haciendo, por ejemplo, el presidente de Nicaragua, que digamos otro personaje del mismo sector ideológico de Maduro, ha ofrecido combatientes sandinistas a Venezuela si se arma una contrarrevolución dentro de Venezuela. O sea, estamos viendo, José Antonio, que acá hay países que ya están ofreciendo su, digamos, una fuerza militar, de alguna otra manera, para ir en apoyo a Maduro, y eso podría también interpretarse la injerencia, ¿no? ¿Crees tú que estos efectos, estas señales, podrían dar también pie para una ayuda armada a Venezuela, o todavía estamos en un proceso todavía de iniciación posiblemente de aquello, José Antonio? Bueno, realmente yo pienso que lo correcto sería que diera pie para eso, pero yo veo que la comunidad internacional está demasiado tibia. De hecho, mientras los países de la comunidad internacional actúan con tibieza, ves como los aliados del régimen de Maduro actúan con frontalidad o con fortaleza, claro. Actúan de frente. Lo que habría que hacer en este caso para ayudar a la sociedad venezolana a sacar al régimen de Maduro, Daniel Ortega lo está ofreciendo ya de manera directa, ofreciendo combatientes sandinistas para operar en territorio venezolano. Y eso tiene que mandar un mensaje muy claro a los países que hasta ahora han estado teniendo una actitud ambigua, una actitud flexible con respecto a un individuo pues que ha demostrado que está usurpando el poder. Yo pienso que esta declaración de Daniel Ortega debe generar una visión completamente diferente en los países de América Latina que quieren una solución para Venezuela. Ya, por cierto, al momento que estoy dando esta declaración, y lo puedo decir claramente, mi organización está declarando a Daniel Ortega persona non grata por parte de los exiliados venezolanos, porque la verdad es que no entendemos cómo este individuo, pues bueno, sí lo entendemos, es un aliado de Maduro y no ha tenido ningún tapujo, ni ningún resquemor, ni se ha escondido para decir abiertamente que va a enviar a elementos nicaragüenses a Venezuela para a ir en contra del pueblo venezolano. En este momento estamos haciendo el comunicado para declararnos personas no gratas y esperemos que la comunidad internacional, sobre todo los países que están interesados en que en Venezuela se restablezca la libertad y la democracia, entiendan que mientras los comunistas actúan y juegan duro, pues ellos están actuando con comunicados y con declaraciones. Sí, mucho comunicacionalmente, pero que a la hora de la práctica pues no sirven de nada. Bueno, sin duda es muy interesante. Lo conversamos una semana pasada cuando hablamos de las avispas negras, ¿no? Que estaban llegando efectos militantes cubanos que estaban ya ingresando a Venezuela, varios aviones que despegaron de aeropuertos venezolanos y traían mucha gente desde Cuba, ¿no es cierto? Entonces ya hay una injerencia, José Antonio, ¿no? Y la comunidad internacional parece desconocer todos estos efectos. Por otro lado, José Antonio, lo grave aquí es que por lo menos en el caso de las avispas negras, pues sí llegaron a Venezuela y llegaron por el aeropuerto, o sea, no hubo un anuncio como tal, se hizo la denuncia porque nos enteramos, pero en este caso de Ortega, como guapetón de barrio, viva voz ha dicho, bueno, si necesita sandinistas, yo los envío para Venezuela, o sea, lo está diciendo públicamente, no lo está escondiendo, o sea, que poco le importa cómo pueda reaccionar la comunidad internacional y desde mi punto de vista eso es bastante grave. Sin duda, absolutamente de acuerdo contigo. José Antonio, mientras todo esto está pasando en Venezuela, los efectos, las alianzas, las, digamos, situaciones de complejidad y persecución política y violación de los derechos humanos, Estados Unidos está jugando un rol hasta ahora, por lo menos lo que hemos visto, muy tibio también, muy dejar hacer, dejar pasar, que sucedan cosas, la administración Biden-Harris. Todo podría cambiar y algunos sientan cierta pequeña esperanza en un próximo administrador o, digamos, que mande Estados Unidos, que pueda ser Trump. ¿Tú ves también que eso puede generar un espacio de, digamos, mayor holgura para tomar decisiones o todavía
está tan movido el ambiente venezolano que no sabemos tampoco si Trump va a llegar a ser presidente de la Casa Blanca. Todo esto está muy en el aire todavía. ¿Qué piensas tú de eso, José Antonio? Bueno, siempre te lo he dicho, yo pienso que una administración de Donald Trump sería por lo menos comunicacionalmente mucho más frontal, por lo menos en lo comunicacional, sería mucho más frontal y sería mucho más rígido que lo que ha sido esta administración. No sé si en las acciones sería lo frontal que uno espera, no sé si estaría dispuesto a tomar acciones militares en territorio venezolano, en este caso en el territorio venezolano, en contra del régimen de Maduro. No sé si llegaría hasta allí, pero creo que por lo menos comunicacionalmente sería mucho más efectivo y también implementaría un paquete de sanciones mucho más estricta que la que ha levantado Joe Biden. Por lo menos hasta allí creo que podría llegar. Y creo que para la causa de Venezuela sería beneficioso si Donald Trump pudiera llegar a la Casa Blanca, porque tendría una política mucho más dura con el régimen de Maduro que la política de tender puentes, de negociación, de entendimiento que ha tenido la administración de Joe Biden, que ha tenido una serie de concesiones que han fortalecido a Nicolás Maduro de manera enorme, y creo que eso pues no ha sido beneficioso ni para los venezolanos ni para la lucha. Una eventual llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no garantizaría, porque no creo que lo haga, una intervención militar en Venezuela, pero sí garantizaría una postura comunicacional mucho más firme y un paquete de sanciones mucho más rígido. Bueno, y sin duda ahí la comunidad internacional venezolana que está en Miami, que está en distintas partes de Estados Unidos, podría jugar un rol importante para conversar con el presidente o sus allegados o sus asesores, ¿no? Creo que esa labor también la pueden ir desarrollando, planteando ustedes allá en Miami. Finalmente, José Antonio, la decisión está en manos de los venezolanos todavía, ¿no? A pesar de todo esto. ¿Crees tú que se pueda iniciar dentro de Venezuela una especie de contrarrevolución? ¿Están los factores, están las ideas, están los recursos, por ejemplo, para iniciar algo como eso? ¿Todavía hay que seguir, forzando una situación parecida? Están las ideas y están los factores. Han faltado los recursos y la voluntad política. Y eso es lo que estamos planteando nosotros con el Parlamento venezolano en el exterior. Si conseguimos la voluntad política y conseguimos los recursos, entonces habría un caldo de cultivo adecuado para poder hacer una estructura de fuerza que permita neutralizar a los militares corruptos del alto mando militar, comisariato político, y también neutralizar a aquellos elementos extranjeros que están beneficiando a Maduro, como es el caso de las avispas negras, la guerrilla colombiana, los narcotraficantes y también la ayuda que le ha ofrecido a Daniel Ortega con mercenarios nicaragüenses. O sea, estamos buscando tener la voluntad política, pero también los recursos para poder combatir en territorio venezolano y derrotar a quienes por la vía de la fuerza intentan mantener a Nicolás Maduro en el poder. Muy interesante, muy valioso, muy interesante. José Antonio Colina, militar retirado y exiliado político, presidente de PEX 1, conductor de Contrapoder 30 y director de contrapodernews.com. Te quiero agradecer la gentileza, José Antonio, por conversar con Chile y con Radio Neura. Un abrazo para ti, José Antonio. Gracias a ti, hermano, siempre agradecido por tener el tema de Venezuela siempre presente en estas transmisiones. Muchas gracias por el contacto. No, gracias a ti. Éxito para ti, José Antonio.